El marxismo es una doctrina política filosófica que surge o se desarrolla por parte del filósofo Karl Marx y Friedrich Engels, la cual se enmarca en la ideología socialista. Marx exponía un rechazo al sistema capitalista, el cual era caracterizado como un sistema injusto y desigual de explotación de las clases trabajadoras. Las principales características de la corriente marxista es el materialismo histórico y la lucha de las clases, relación entre explotadores y explotados o proletariado versus burgueses. Esta doctrina política tenía como objetivo la disolución del Estado y la construcción de una sociedad sin clases, donde los medios de producción pertenezcan al pueblo, dando lugar a lo que se conoce como el comunismo. Inicios de la ideología marxista en Costa Rica. Al momento de distinguir el surgimiento del marxismo como método para interpretar la realidad de los pueblos latinoamericanos, es necesario analizar la coyuntura socioeconómica que se atravesaba en la época, el estado de la clase trabajadora y la organización de la política para este periodo, ya que era distinta a la actual en muchos aspectos. En el marco del surgimiento del marxismo en la política costarricense, se menciona que algunos grupos organizados venían presionando en la esfera política desde finales del siglo XIX y que a principios del siglo XX los anarquistas, socialistas y comunistas habían hecho ruido en la población de a pie con la intención de alcanzar puestos de poder para tener mayor injerencia en la realidad nacional. Esto a través del periódico La Revolución, siguiendo los ejes del artículo Por dónde empezar, publicado en 1902 por Vladimir Lenin. Es imprescindible referirse al Partido Comunista Costarricense al momento de analizar el impacto del marxismo-leninismo en Costa Rica. Esto con el fin de comprender el peso de la teoría en la realidad de la época y para establecer cuáles fueron los puntos en donde estas ideas inspiraron tanto los cambios sociales como también las luchas que se dieron a partir de las desigualdades que se daban en los primeros 50 años del siglo XX. El partido consolidó la ideología marxista-leninista dentro de su organización, convirtiéndose así en pioneros en el contexto político del siglo XX, motivados por la profunda desigualdad presente en la sociedad y la necesidad de unirse para generar un cambio político que respondiera a las necesidades de la población. Es así como se funda el partido el 16 de junio de 1931. Este suceso histórico significa el surgimiento de otra manera de hacer política, lo cual condujo a la creación de nuevas instituciones y a la modificación de la Constitución Política de 1871. Una de las acciones claves de la teoría marxista-leninista en el país fue el empeño del partido en generar campañas de información, ya que estos utilizaron la imprenta para producir conocimiento, entregando hojas sueltas, periódicos y libros con la intención de preparar a los trabajadores para que tuvieran la capacidad de organizarse, así como para educar a la ciudadanía a denunciar las injusticias que estaban ocurriendo en la época, ya que como planteaba Manuel Mora Valverde, la vanguardia revolucionaria debía tener claro el principal obstáculo a vencer y el principal objetivo a alcanzar para llegar a su fin. Así es como se empieza a escribir la nueva historia del contexto costarricense. Por otra parte, el profesor Roberto Herrera nos comenta cuál fue el primer ciudadano en mostrar interés sobre las ideas del marxismo en Costa Rica. Ya en concreto, cómo llega a Costa Rica el marxismo. Hay algunos intelectuales que se sabe que se les considera como antecedentes del marxismo. Uno primero es Aniceto Montero, el doctor Aniceto Montero, que es el que se conoce que es la primera persona que reivindica la Revolución Rusa en público en Costa Rica, que era un hombre, que era un médico, un hombre que estaba como a medio paso entre el anarquismo y el marxismo, ¿verdad? O sea, tiene algún momento de su vida anarquista, digamos, más cercano a las causas anarquistas, y luego él además simpatiza con la Revolución Rusa, digamos, era un hombre de ideas avanzadísimas para su época, ¿verdad? Una rara avis, médico, además un tipo que alegaba a favor de la necesidad de la reforma médica, es el primero
que levanta la voz a favor de un trato digno y humanitario a los leprosos. Prensa socialista y anarquista llegaba a Costa Rica, se conseguían libros socialistas y anarquistas, digamos, conseguían literatura radical en Costa Rica, eso circulaba en las librerías y en los libros, y había prensa obrera, digamos, prensa socialista y anarquista. De hecho, él escribía en una prensa, se anunciaba en una prensa, en un periódico que se llamaba Unión Libre, creo que es un periódico de Las orientación teorías anarquista. marxistas en Costa Rica eran mayormente comprendidas como un método en el que se buscaba concluir con el imperialismo y la oligarquía, con la intención de conseguir un bien común con prácticas más liberadoras condicionadas por los aspectos marxistas que eran considerados mayormente favorables para mejorar los niveles de vida. Tal es el caso de la teología de la secuencia de modos de producción. Las intervenciones políticas que tuvo el marxismo en Costa Rica versan especialmente en función de aspectos a favor de la optimización de cambios sociales propicios. Karl Marx enuncia su posición solidaria con los trabajadores, puesto que propone abolir las injusticias en contra de la explotación y desigualdad que promovió el sistema capitalista a la población obrera. Asimismo, parte de sus críticas sostienen la defensa de la lucha de las clases. Ante estos postulados marxistas, en Costa Rica surgen diversas acciones políticas que transforman las condiciones sociales del pueblo. Así lo afirma Iván Molina en su libro La participación del Partido Comunista en Costa Rica, cuando manifiesta que, y cito, el impacto de esta dinámica en la política de la época fue reforzar la tendencia a enfrentar problemas como los bajos salarios, el desempleo y el alza en el costo de la vida por medios institucionales, un proceso que culminó en la década de 1940 con la fundación del Seguro Social, la adición de un capítulo de garantías sociales en la Constitución Política y la aprobación de un Código de Trabajo. Aunque diversos actores políticos de oposición de la época quieren desligar esas acciones de las ideas comunistas y al mismo tiempo refutar su incidencia en la política nacional, muchas de estas actuaciones recaen en las bases que construyen los principios marxistas, así como de críticas que la teoría abarcaba en contra de los abusos de la clase burguesa, por lo que, desde su vasto análisis, estas podrían suponer una solución ante estas valoraciones críticas que Karl Marx sostenía. Siguiendo la misma línea, una intervención del máster en filosofía Roberto Herrera Zúñiga. ¿Verdad? En los años 60 hay una especie, entre 60 y 80 hay una eclosión otra vez del marxismo inspirado por la Revolución Cubana, por el triunfo de la Revolución Cubana, pero ahí ya no, eso no ocurre ya dentro del Partido Comunista. El Partido Comunista mantiene como las tesis ortodoxas, digamos, de alianza con la Unión Soviética, digamos, es una organización stalinista, digamos, no en el sentido de adorar a Stalin, sino de defender el régimen político de la Unión Soviética como un régimen progresista, ¿no? En ese sentido stalinista. Y aparecen tres organizaciones que también se reivindican marxistas, que son marxistas como de otro estilo, ¿verdad? Que es el Frente Popular Costarricense, que es maoísta, o, sí, maoísta, hay una historia larga, pero digamos, maoísta, que es la interpretación de Mao Zedong sobre el marxismo. Un partido que se llama el Partido Socialista Costarricense, la Hormiga, que es guevarista, es tercermundista antiimperialista, es una mezcla de admiración por Guevara y por Kim Il-sung y por Gaddafi, pero sobre todo de Guevara. Hay otra organización guevarista que se llama el MRP, y ya al puro final de la historia aparece otras organizaciones que son trotskistas, ¿verdad? La otra corriente. Las organizaciones que a nuestros días siguen reivindicando el marxismo como proyecto estratégico son trotskistas. Si bien las ideas de Marx que vinieron a Costa Rica no fueron las más apegadas a sus escritos, se puede encontrar un pequeño rastro de esta en nuestros días, ya que dichas ideas fueron las que inspiraron los movimientos sociales que hasta el día de hoy nos identifican como costarricenses. Estas luchas, específicamente las luchas de los años 40, donde se derrota a la burguesía y toda su maquinaria para generar dinero, con reformas como por ejemplo el Código de Trabajo. Estas ideas, aunque es un rastro muy tenue, se pueden notar en nuestros días,
ya que para Marx el trabajo y su valor era la actividad específica del individuo donde podía expresar su humanidad. Dado que había una enajenación entre los trabajadores y sus condiciones laborales, por consiguiente, no había manera de que los trabajadores pudieran manifestar dicha humanidad. Por lo tanto, estas garantías sociales lo que venían a traer era dignidad a los obreros, los cuales serían reprimidos por las condiciones deplorables en las que se encontraban y por lo tanto no permitían su desarrollo tanto personal como social. Las ideas de Manuel Mora Valverde siguen plasmadas hasta nuestros días gracias a las ideas de vanguardia y a la conciencia de clases que implementó en la sociedad costarricense y que dan fruto hasta nuestros días.